Amén. Placer, un privilegio nuevamente poder estar aquí con todos vosotros después de un tiempito de ausencia. Y doy gracias a Dios por veros y por veros también. Veo, estáis guapos, estáis bien. Eso es buena señal, eso es que os cuidáis y Dios os cuida. Amén. Así que también saludos también a los que están detrás de las cámaras, a los que están detrás de internet, que Dios les bendiga mucho y que reciban mucha gracia en el día de hoy. En el pasaje de hoy, no voy a entretenerme más en los saludos, ya lo hablaremos, saludaremos, pero hoy permitirme que el mensaje sea, como bien oraba el anciano, sea también un poco para mí. Es un poco que yo he tomado para mí y lo comparto con vosotros, pero el texto, luego no me vengáis diciendo alguno, has predicado para mí, no. He predicado para mí, para que luego el Señor reparta la gracia en cada uno de nosotros. Pero en el pasaje de hoy, Dios le dice a Pablo una palabra muy importante. Dios le está diciendo a Pablo, no temas, sigue firmemente. ¿Amén? Parece una palabra cualquiera, pero es una palabra muy importante. Y le dijo la razón por la cual no tenía que temer, ¿verdad? Hoy en el mundo, en la sociedad, las personas que tienen éxito, esas personas que tienen éxito como Steve Jobs y personas que entraron en estos mundos digitales de tecnologías, casi todos ellos han entrado en religiones, en sectas, han entrado en movimientos como la Nueva Era, han entrado en movimientos de meditación trascendental. Todo esto, ¿por qué razón? Pues por una razón muy sencilla, porque están viviendo en un mundo difícil. Se vive en un mundo muy complicado y muy difícil. ¿Y qué ocurre? Que estas personas inteligentes, de éxito, necesitan un mundo mucho más profundo que el que se ve a simple vista. Por eso entran en ese mundo espiritual. Y entran en estas sectas, y entran en estos movimientos, entran en la masonería, que tienen pactos con el diablo, tienen todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque necesitan esa profundidad, porque el mundo es muy complicado. Y de ahí, de ese mundo espiritual, es que vienen sus obras y vienen sus éxitos, pero al mismo tiempo también vienen todos sus problemas espirituales. ¿Amén? De ahí vienen también los nuestros. Por eso el Señor Jesucristo, ¿qué nos prometió? Que recibiríamos poder. No cualquier poder, sino el verdadero poder. No el poder que da este mundo, sino el verdadero poder espiritual. Esta gente del mundo y estas sociedades no pueden superarlas si no es a través de un poder espiritual, que no tienen y lo buscan en ese mundo de oscuridad. Pero nosotros tenemos un poder mucho mayor. Por eso tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos que experimentar este sabor del Evangelio. Porque aun cuando seas creyente, si no disfrutas de esta realidad, vas a ser peor que los no creyentes, vas a sufrir más. Porque el no creyente dice, bueno, ya está ahí, pero el creyente está con un pie aquí y otro pie allá. Y está que no disfruta de esto ni disfruta del otro. Está aquí pero no termina de disfrutar. Y está en el mundo y tampoco porque es que esto yo sé que está mal hacerlo y si lo hago luego me recorcome la conciencia. Y la vocecita interior, ¿por qué he hecho esto? Si yo sé que no está bien hecho, pero es que el otro tampoco me satisface. Es decir, somos peor que los no creyentes, sufrimos más que los no creyentes. Por eso Dios le dijo a Pablo, no temas. Y tenemos que tomar esta palabra nosotros. No tenemos que temer. No tenemos que tener temor. ¿Hay personas aquí con enfermedades? Posiblemente. ¿Verdad? Estando dentro del poder de Cristo, tenemos que pelear contra esa enfermedad. Dentro del poder de Cristo. No digo que no vayamos a los médicos, digo que vayamos a los médicos, pero peleemos con el poder de Dios. Muchas personas sufren por la economía. Ay, que no tengo dinero y demás. Con el poder que solo se obtiene a través de la obra del Espíritu Santo, tenemos que comenzar nuestra vida económica también. Los que tienen negocio, nuestros trabajos, tenemos que pensar y verlo todo a través del poder del Evangelio. No temáis. Jesucristo no nos mintió. Jesucristo no nos está engañando. Jesucristo, después de resucitar, no estaba bromeando cuando nos dijo que nos daría el poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. No era una broma, no era una mentira, no era una palabra bonita, no era un mensaje simplemente.
Estaba dando una palabra, estaba dando una promesa. Amén. Dios es fiel y siempre cumple todas y cada una de sus promesas. Jesucristo lo dijo así. Por eso tenemos que esperar. Espera, no tengas problema. Por eso, si nosotros que tenemos evangelio como padres, en la iglesia, si no enseñamos esto, ¿quién se lo va a enseñar a los remanentes? ¿En la escuela? ¿En el colegio? ¿En el instituto van a enseñar esto? Tenemos que ser nosotros, los padres y la iglesia, los que enseñemos estas cosas a nuestros hijos, a nuestros remanentes. ¿Amén? Enséñales. ¿Es importante el poder del mundo? Sí, es verdad. Tenemos que estudiar, prepararnos. Sí. No tenemos que tener temor al mundo, simplemente tenemos que tener el poder espiritual. El poder del mundo ya lo conocemos, ya Faraón nos lo dijo. Faraón, cuando llegó Moisés, que dijo, que tenéis así ganas de fiesta, queréis salir a hacer culto, ahora vais a trabajar el doble. Tenía poder, sí. ¿Qué es lo que veía? Unos simples esclavos. Estos esclavos que vienen aquí a pedirme el día libre, pedirme la fiesta, pedirme no trabajar, pero ¿desde cuándo un esclavo hace eso? ¿Qué se habrán creído? El poder del mundo fue aplicado sobre el pueblo de Dios. ¿Sí o no? Fue aplicado el poder del mundo. Ahora vais a trabajar el doble. En vez de la paja que os la traían, ahora lo vais a traer también vosotros y tenéis que seguir manteniendo la misma producción con más trabajo. Ese es el mundo. ¿Tiene poder el mundo? Sí. ¿Pero qué dice el Señor? Yo iré con mi mano de poder. Es el poder espiritual lo que nos va a sacar de esta situación. Por eso, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Estar enfermos? ¿La economía? ¿Los problemas? ¿La crisis? Puede ser que todas estas cosas que el mundo nos presenta con poder, está ahí. ¿Pero qué nos dice el Señor? No temas. Sed llenos del Espíritu Santo. No temas. Cuando las personas tienen más edad, nos hacemos mayores, aparentemente, más extrañas se vuelven. Si no tenemos el poder espiritual. Por eso, los que se están haciendo mayores, no temáis, o no temamos, vamos a meternos un poco en este punto. Simplemente no tengamos temor. Os bendigo para que con este pacto podamos comenzar de nuevo. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? Necesitamos respuestas. Cada vez que tengas una dificultad, no temas. ¿Cómo? Simplemente toma la palabra de Dios que ha sido profetizada como una evidencia. Amén. Toma la palabra que Dios te ha dado como una evidencia. Los que sois estudiantes, ¿cómo tenéis que hacer? Toma la palabra de Dios que se profetizó como un pacto. ¿Que eres empresario? ¿Qué tengo que hacer? Pues como sois pueblo de Dios, simplemente tomar la palabra de Dios que ha sido dada como una palabra profética, como el pacto que Dios ha dado a tu vida. ¿Amén? ¿Ponemos ejemplos para que podamos entender esto? ¿Cómo superó José esas dificultades? ¿Cómo las superó? Simplemente tomó la palabra de Dios. Dios que le dijo que a través de ti se levantará la evangelización del mundo a través de las visiones que Dios le estaba dando. Él entendió esta palabra y de tal manera lo creyó que incluso soñaba con ello. Las visiones que tenía, los sueños que tenía, ¿por qué era? Lo tenía en la mente. ¿Qué es lo que soñamos? Lo que a nosotros se nos impacta en la mente. ¿Qué ocurre? Por la noche sale. De tal manera José lo tenía. Si no hubiera hecho eso, si no hubiera tomado esa palabra, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera vuelto loco. Ay, ¿por qué mis hermanos hacen esto? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué tengo el desprecio de aquí y de allí? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Es que no está conmigo? ¿Por qué tiene que morir mi mamá? 4 madres tenía, pero la suya murió, la suya física murió. ¿Por qué tengo que pasar todas estas cosas, con todas estas situaciones? Tengo que ir como esclavo, ¿por qué? ¿Y por qué siendo esclavo cuando ya tengo una posición más o menos privilegiada dentro de mi escalón de esclavitud? Cuando llego a la casa del jefe, del amo, ¿por
qué tiene que venir esta mujer a fastidiarme? ¿Por qué tengo que ir ahora a la cárcel? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué a este hombre se le ha olvidado hablar de mí al faraón? ¿Por qué? ¿Cuántos por qué es verdad? Pero recuerda a los creyentes de hoy en día, que siempre estamos con el por qué. Perdón, quizás a lo mejor no. Se hubiera vuelto loco, hubiera entrado en una depresión, se hubiera terminado suicidando. ¿Pueden venirme más desastres todavía? ¿Me pueden venir más desastres todavía? En el día de hoy tenemos que tomar la palabra que Dios nos ha dado como una evidencia en nuestra vida. Amén. La palabra que Dios me ha dado como si ya estuviera cumplida. Dios me ha dado una palabra. Amén. Ya está cumplida. Pero aún no ha ocurrido. No importa. Está cumplida. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y Dios siempre cumple su palabra. ¿Qué le dijo David? Jehová es mi pastor. Y nada me falta. Ya está. David dijo esto. ¿Por qué fue así? Porque ya tenía las evidencias. Ya está, es mi pastor y ya se acabó todo. Pero todavía tienes que vivir mucho. No importa. Lo que tenga que vivir a partir de ahora, la viviré creyendo que Jehová es mi pastor. No importa lo que pueda pasar. Ay, es que van a venir y te van a perseguir, no importa. Es que te van a querer matar al rey Saúl, no importa. Es que vas a tener que enfrentarte a Goliat, no importa. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Tengo que vivir con ese pacto y esa evidencia. ¿Amén? No tengo que preocuparme. Antes de llegar a ser rey, él ya había tomado las evidencias por adelantado. No soy rey todavía, pero voy a vivir como tal. Tampoco temía enfrentarse a esa Goliat porque ya tengo las evidencias por adelantado. Sé que nada me va a ocurrir. Por eso tengo que tomar este pacto de las evidencias. Que no salgamos de aquí en el día de hoy sin tomar las evidencias como el pacto que Dios me ha dado. O tomar ese pacto como las evidencias que ya he recibido. ¿Por qué? Porque yo creo en la palabra que Dios me ha dado. ¿De acuerdo? ¿Qué dijo Eliseo? Él tomó el pacto del monte de Horeb. Y cuando vino el ejército de Aram, ¿tuvo temor? No, simplemente vio lo espiritual. Dijo, Señor, abre los ojos para que mi siervo vea los ejércitos de ángeles que hay a mi alrededor. ¡Wow! El siervo no tenía la evidencia, no tenía el pacto. Por eso no lo vio. Pero Eliseo lo estaba viendo claro y diciendo, ¿pero por qué estás tan tranquilo? ¿Es que no estás viendo los ejércitos? ¿Qué ejércitos? Señor, abre los ojos. Que vea las evidencias. Que tomemos el pacto de que Dios está con nosotros. Amén. Israel tuvo otra vez dificultades, pero en ese momento Dios habló a Jeremías. Vino palabra de Dios por segunda vez a Jeremías. ¿Qué le dijo? Clama a mí y yo responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Qué hizo Jeremías? Tomó esta palabra. ¿Qué pasó? Ya está la respuesta. Ya está. Clama a mí, yo responderé. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué tienes miedo? No tienes que preocuparte ni angustiarte por nada, aunque vengan dificultades, aunque vengan problemas. Tienes que comenzar de nuevo tomando la palabra de Dios. Esta palabra de Jeremías es una palabra que yo he tomado también como parte de mi programa de oraciones. Señor, yo clamo a Él y yo siempre escucho, Jehová responderá. Entonces, Señor, responde, ya está. Entonces no me preocupo, ya Dios obrará. Pablo le dijo a Pablo Dios le dijo, Pablo, tienes que ir a Roma. Es el texto que estamos viendo. Tienes que ir a Roma. Ahora, no temas. ¿Por qué razón? Tienes que estar delante de César. Ah, vale. Si tengo que estar delante de César, significa que no puedo perecer por el camino. Ah, pero va a haber una inundación del barco. El barco va a zozobrar. Tengo que estar delante de César. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? No tengo que tener ningún temor, por activa o por pasiva voy a llegar. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho. ¿Qué pasó? Roma no pudo superar a Pablo. Todo el imperio romano no pudo superar a Pablo. ¿Por qué? Porque tenía que hablar con César. ¿Qué puede superar la palabra de Dios? Siempre se cumple. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Tomar la palabra que siempre se cumple. Cuando yo preparo
el mensaje, preparo la palabra, no me preocupo mucho del texto y todas esas cosas, ni de investigar mucho. Ya últimamente, lo que sí digo siempre es, Señor, dame la palabra que se va a cumplir. Que sea bonita o menos bonita, no sé, que luego Dios me dé gracia para exponerla, evidentemente, pero que sea la palabra que se va a cumplir. Porque lo demás, si no se va a cumplir, ¿qué hacemos aquí? ¿Verdad? Hay cosas más divertidas y personas mucho más preparadas y cualificadas que yo para dar conferencias y para dar enseñanzas o qué sé yo. Pero estamos aquí para recibir la palabra que se va a cumplir. Amén. Y eso es lo único que es importante. Juan lo dijo en la isla de Patmos: bendito todos los que escuchan, leen y guardan la palabra de Dios. No necesitamos otra cosa. Los que escuchan, leen y guardan. Y Dios, por eso, con esto Dios te dice, no temas. Con esto, no temas. Lo tienes todo. Por eso, como recibimos la guía de manera incorrecta, Dios nos dice que recibamos la guía del Espíritu Santo, porque nosotros nos equivocamos, lo hacemos mal. A veces tomamos decisiones equivocadas. Por eso, como empleamos mal nuestras fuerzas, no vienen muchos problemas, porque empleamos mal nuestras fuerzas, empleamos mal nuestras energías, empleamos mal nuestras decisiones. Por eso Dios nos dice que lo hagamos todo a través del poder del Espíritu de Dios, con el poder espiritual. Que hagamos todo con el poder de Dios, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras empresas, y no tengamos miedo, no tengamos temor. Que podamos tomar esta palabra. Después de tomar la evidencia de la palabra profetizada, tenemos que tomar las evidencias de la palabra que ya se ha cumplido. ¿Amén? De la palabra que ya se ha cumplido. Ahora mismo no hay personas que venzan porque sí. Y vemos que hay muchas personas a lo largo de la historia que han hecho muchas barbaridades y mucho daño. Nerón, que perseguía a los creyentes, terminó suicidándose. El comunismo, que dice que Dios no existe, que es el opio del pueblo, como decía Marx, comunismo, en 70 años, no mucho, 70 años, ha fracasado. Hoy el comunismo es residual y algo no deseable, por lo que se ve en los países en los cuales todavía impera. No solamente eso, sino también filósofos como Nietzsche, que decía, Dios ha muerto. Enseñaba eso y enseña eso en sus escritos, en sus libros. Murió en un hospital con enfermedad mental, loco, solo. Hitler, que insultaba a Dios y trató de aniquilar a todo el pueblo de Dios. Y mató a muchos, como ya sabéis la historia. Terminó suicidándose, solo. Bueno, con su mujer y su perro, pero relativamente solo. Ni uno de ellos pudo vencer al Evangelio. Ninguno de ellos pudo derrotar al Evangelio. Ninguno de ellos pudo poner su mano sobre el Evangelio para detenerlo. ¿Amén? Por eso la evidencia histórica es segura. Los 7 remanentes no solo tomaron la palabra que se había profetizado, sino que tomaron las mismas evidencias. Dios le dijo a David, estaré siempre contigo. Y se encontró con Goliat y lo venció. David tomó el pacto de que Dios siempre cumple su palabra y Dios cumplió el plan que tenía en su vida. Se dio cuenta de que las dificultades en realidad eran bendiciones de Dios. Y se dio cuenta de que todas las adversidades, dificultades y problemas que habían pasado y transcurrido en sus vidas eran la bendición de Dios. Hermanos, oro y os bendigo para que Dios abra nuestros ojos y veamos que los problemas y las dificultades son las bendiciones de Dios. Que podamos ser capaces de poder entender esto. Yo algunas veces cuando digo esto fuera de aquí, he notado que incluso algunos hermanos se han enfadado. Porque dicen, yo no quiero problemas, no quiero dificultades. Digo, pues mira, el único sitio donde no hay problemas ni dificultades es en el cementerio.
Si no quieres problemas ni dificultades, en el cementerio es el único sitio donde no hay ni problemas ni dificultades. Ahora, si no vemos esto y entendemos que es el medio, el itinerario que Dios tiene para bendecirnos y que eso es parte de ese itinerario para que el plan de Dios se cumpla en tu vida, si yo no lo veo y no lo entiendo como una evidencia de Dios, ese es el verdadero problema. Porque cualquier dificultad, por muy pequeña que sea, se va a convertir en un drama. Se va a convertir en una obsesión. Porque vamos a estar todo el tiempo dándole vueltas en la cabeza ante ese mismo problema, por muy pequeño que sea. Aunque tú lo veas y digas, no tiene mayor importancia. No importa, pero para la persona, si no lo ve de esta manera, es una obsesión, va a estar dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y cuando hablas con él, ¿qué te va a decir? Ay, no, es que mi problema, es que mi dolencia, es que mi adversidad, es que mi dificultad, es que... Y tú te das cuenta diciendo... Las personas que no conocen a Dios, cuando vienen dificultades, se desaniman. Es normal. Se frustran, es normal. Pero yo veo a David, no se desanimó. José tampoco, incluso cuando fue a la cárcel. Cuando se tuvo que enfrentar a la esposa de Potifar. Al final, José tuvo que agradecerle a la mujer de Potifar. Oye, gracias por haberme acosado. Gracias por haberme acusado indebidamente, porque gracias a eso pude pasar por la cárcel, tener encuentros con el copero y el panadero, que gracias a ellos hablaron con el faraón y gracias a esa conversación yo ahora soy gobernador. Y sobre todo, y no es lo importante, ser gobernador. Lo gobernador es parte del itinerario. Lo importante que es que llegó a cumplirse el plan de Dios de que a través de José, a través de Egipto, se hizo la evangelización mundial. Todo el mundo pudo escuchar que Jehová es el Dios de todo el mundo. Y todo el mundo pudo reconocer que Jehová es el Dios verdadero, por encima de todos los dioses que pudiera haber en Egipto. Ese era el plan de Dios, que el mundo reconociera a Jehová. Esa era la voluntad. ¿Se consiguió? Claro que se consiguió. Por eso, gracias, esposa de Potifar, que no sé cómo se llama. Gracias, esposa de Potifar. ¿Sí o no? Por eso Pablo enseña, dad gracias a Dios por todo. ¿Amén? Claro, tú dices, pero pastor, y sí, también por eso. Pastor, ¿también por la enfermedad? Sí, también por la enfermedad. ¿Pero qué es grave? También. Más todavía. Para que reciban más gracia. Sé que es difícil. Sé que es difícil. No quiero ser tampoco liviano con esto. Sé que es difícil. Pero Dios nos da gracia. Es la gracia sobreabundante que Dios nos da cada día, cada mañana cuando te levantas. La gracia es nueva cada mañana. La de hoy es para hoy. La de mañana Dios me la dará. Como el maná. Todos los días Dios te dará el maná. Nosotros, que somos cristianos, cuando viene un conflicto, el problema, también nos desanimamos. ¿Verdad? Lo sé, porque a veces hablo por un teléfono y sé. El problema es, no estamos agradecidos a Dios, sino que nos quejamos de las situaciones. No te quejes. No entres en la queja. Porque te va a llevar a la crítica también. No entres en esas cosas. No te van a bendecir, todo lo contrario. No entres ni en la queja ni en la crítica. Dios nos está dando las plataformas para bendecirnos. Dios nos está dando las plataformas ¿para qué? Para que levantemos nuestra torre. Dios nos hace entrar en esa situación y nos bendice para que seamos esas antenas que podamos proclamar la gracia de Dios. Si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Dios nos dice que tenemos que ser testigos. Amén. Ya está. Los héroes de Hebreos 11 se reunieron con las evidencias de Dios. Todos conocemos ese texto, ¿verdad? Los héroes de la fe.
Hebreos 12 nos dice que hay una nube de testigos delante de nosotros. Por eso nos dice que pongamos nuestros ojos fijos en Jesucristo. Y como hoy veíamos, no solamente en Jesús, sino en Jesús, que es el Cristo, porque hay evidencias ya. Están las evidencias históricas. Y vemos que estos héroes de la fe superaron al mundo. Fueron las personas que tomaron las evidencias del pacto de Dios. Y vemos que cuando tomas el pacto de Dios no hay nada que te pueda vencer. Lo vemos en la historia. Antiguamente el Papa tenía mucho poder, casi como ahora, ¿verdad? Pero fijaros el poder que tenía, que los reyes venían ante el Papa y tenían que arrodillarse delante del Papa por el poder que tenían. De ahí, de hecho, hubo un gran conflicto con algunos reyes que se decía, no, que sea el Papa quien se arrodilla a mí porque yo soy el rey. Y el Papa decía, yo soy el representante de Dios en la tierra. Y ahí había a veces litigio. Pero los reyes se tenían que postergar, tenían que arrodillar. Fíjate el poder que tenía el Papa. Con todo su poder no pudo doblegar a un hombre llamado Lutero. ¿Por qué? Tomó las evidencias de la palabra de Dios. No va a vencer. Lutero tuvo y tenía el pacto. La fe es lo que va a vencer. El justo por la fe vencerá. El justo por la fe vivirá. Lutero, aunque era débil, tomó la palabra de Dios de manera evidente y segura. Porque había una palabra que se había cumplido y él la tomó como una evidencia. Esta es la palabra que vemos en Habacuc capítulo 2. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Él vio esta palabra. También vio el versículo anterior que dice, y aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá, se va a cumplir. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es la palabra que tomó Lutero. Yo estoy esperando esta palabra, que es el justo por la fe vivirá. Tienes que tomar la palabra de Dios que ha sido profetizada, pero más importante aún es que tomes las evidencias que nos está dando la palabra. Amén. Toma esta palabra. Habacuc preguntó, ¿cómo puede ser que los infieles y los injustos, los malvados, les vaya bien, pero que a los justos tengan problemas? ¿A que sí que nos lo hemos preguntado? Alguna vez lo hemos dicho. A veces cuando vemos a uno con un cochazo dices, sí, ¿por qué la gente del mundo, por qué ese que tiene una empresa y le va bien y tiene dinero, por qué a ese le va bien? ¿No? A veces se pregunta esto, o se hace esa pregunta. Fíjate si lo tenía claro el Señor, que ni siquiera le respondió. Si cogéis a Habacuc, podéis leerlo, ni le contestó. Ahora, sí le dijo una cosa. Pon mis palabras grabadas en esa piedra. Pon la palabra grabada. Es decir, podrá pasar el tiempo, podrá pasar lo que quieras, pero esa palabra se va a cumplir. ¿Qué le está diciendo? Tranquilo, no temas. ¿Por qué? Esa dificultad que hoy vives, que hoy pasas, que hoy tienes, es algo temporal. Es algo temporal. Parece que los malvados triunfen. Es temporal. Déjalo, no pasa nada. Porque las respuestas que reciben los justos son eternas. Grábalo en esa piedra para que siempre puedas verlo, para que siempre puedas leerlo. También le dice esta palabra, más el justo vivirá por la fe. El verdadero poder, el verdadero éxito, la verdadera fuerza de Dios se está refiriendo a esto. Justo, tú vivirás por fe. Nos está dando esta palabra. Pablo, Lutero tomaron esas evidencias de que eso se cumplió. Uno cambió el Imperio Romano, el otro la Edad Media. Dos épocas fueron cambiadas por dos hombres. Amén. Tercero, tome a la palabra de Dios que se va a cumplir como una evidencia y verás su cumplimiento. En el pasaje de hoy vemos cómo al compartir la palabra de Dios, vamos a ver que se levantaron opositores. ¿Amén? ¿Se van a levantar? Posiblemente. En ese momento que tomaron esa palabra, Satanás se levantó como una oposición. Dios le volvió a decir, no temas. Cuando predicamos el Evangelio, las fuerzas de la oscuridad tienen temor.
y se levantan acontecimientos. Es posible, pero Dios dice, no temas. No importa que se levante, no tengáis miedo, no temáis. ¿Qué más les dijo? No habrá nadie que te podrá hacer frente. ¿Amén? ¿Creemos en esta palabra? ¿Lo podemos leer? Hechos 5, no, 18. Tengo aquí. No temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Cuánto lo creemos? Ay, me decían, recuerdo, me decían, pastor, ¿cómo te vas a Canadá ahora? Que es muy pronto. Que aún estás débil. Que aún estás todavía delicado, que todavía no sé qué, que todavía no sé cuánto. Digo, si yo fuese con mis fuerzas, no iría. Pero yo voy con esta palabra. No tengas miedo, nadie va a poner tu mano sobre ti. No es con el poder humano, no voy con mis fuerzas. Evidentemente no tengo las mismas fuerzas que las del año pasado cuando fui. Seguro. Pero el poder espiritual es el mismo. El mío no, pero el de Dios sí. No es con mis fuerzas, no es con mi poder. Es con el poder de Dios. Amén. Por eso es que podemos hacerlo, podemos ir. Porque hay una promesa que no quiero dejar a pasar, quiero terminar ya con esto. En el versículo 11 que hemos leído, termina diciendo, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hay mucho pueblo en Parla. Hay mucho pueblo en Madrid. Hay mucho pueblo en Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada. Hay mucho pueblo en Montreal. Hay mucho pueblo en Miami. Hay mucho pueblo en estos países donde se está compartiendo el Evangelio. Hay muchos pueblos. En cada una de las naciones que representamos, hoy aquí hay muchas personas que tienen que recibir salvación. Tú piensa en tu nación, Rumanía, pensar en vuestra nación, Angola, pensar en el Congo, pensar en vuestras naciones, Perú, Ecuador, pensar en vuestras naciones. Hay mucho pueblo en esas ciudades. Hay mucho pueblo en esos países. Tenemos que levantarnos para que podamos dar este mensaje. No tengas temor. No es solamente un consuelo humano. No es solamente consolar y decir, ay, tranquilo, no pasa nada, no tenga miedo. No. Es la verdad que Dios nos ha dado. Toma la palabra, estudiantes, en vuestros estudios, en vuestros trabajos. Síguela. Y las obras del Espíritu Santo se levantarán. En el momento que se proclama la palabra de Dios, las fuerzas de la oscuridad tienen que huir. Retroceden en el nombre de Jesucristo. Cuando tomamos la palabra de Dios, Él envía a su ejército espiritual de ángeles que obran a nuestro favor. Nadie levantará la mano sobre vosotros. Esta palabra me la dio hace muchos años un pastor que vino. No recuerdo ni cómo se llama, ni recuerdo de qué país, pero sí recuerdo que en unas conferencias Dios le dio esta palabra para mí. Y me llamó y me sacó y me dio esta palabra. Aunque se levanten espadas contra ti, ninguna te dará daño. Aunque se levanten manos, ninguna mano te tocará para hacerte mal. Hasta el día de hoy sigo dando gracias a Dios por esta palabra. Que os la doy y os la brindo. Que de verdad podáis disfrutar de estas bendiciones, porque sois hijos de Dios, que ya tenéis la identidad para recibir estas bendiciones. Así que las disfrutéis, que podéis salvar a los no creyentes que no tienen esperanza, tomando este pacto y transmitiéndolo a vuestras naciones y a vuestras personas que están a vuestro alrededor. Que recibáis gracia a través, no de vuestro poder, sino del poder de Dios, del verdadero poder de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.